Carolina Díaz. Yo soy, bueno, profe nueva por acá de la escuela, amante mal del café, muy apasionada. Y bueno, hoy entonces la clase y el tema pues que vamos a tratar es las bebidas clásicas y los derivados de espresso y de leche. ¿Okay? Si tienen preguntas, porfa, anótenlas, guárdenlas por ahí o las pueden mandar de una vez al chat si quieren. Y al final, entonces, hacemos las preguntas pues, y respuestas. También al final de la clase, al principio vamos a tener como teoría y ya al final de la clase vamos a hacer la parte práctica. Vamos a tener un invitado, a Juan Gabriela, el profesor, y él nos va a ayudar con toda esta preparación de las bebidas, donde vamos a poder ver como las diferencias entre todas. Acá tenemos la máquina de espresso, estamos hoy dando la clase desde acá, desde la escuela. Bueno, entonces, bebidas a base de espresso hay demasiadas. Yo creo que cada uno de nosotros cuando visitamos a una tienda tenemos una bebida favorita. Siempre nos vamos a inclinar más a una bebida de pronto con más café, con más leche. Pero cuando vamos a empezar a hablar de ellas es primordial empezar por acá, empezar por el espresso. Es el ingrediente principal. Algo muy importante es que cuando hablamos de todas estas bebidas tenemos que entender que si no partimos desde la materia prima, que es este espresso, si no está bien calibrado, al final no vamos a tener un buen resultado. Ya en clases anteriores creo que han visto un poco de qué se trata el espresso, ya sabemos que es una bebida que es corta, que es un sabor intenso, se hace en la máquina de espresso de una forma muy rápida y pues se hace presión. El espresso, digamos que bueno, la historia de la máquina es un poco larga, pero sabemos que es de procedencia italiana. La máquina express precisamente hace alusión a esa forma rápida en la que se hace el espresso. Bueno, y algo muy importante también, al momento de entrar a calibrar el espresso y de entrar a preparar la bebida, es sobre los ratios. Acá incluso les tengo esta imagen donde pueden ver que un espresso tiene que tratar de siempre llegar como a ese balance perfecto entre acidez, amargo, pero sobre todo resaltar como el dulce del café. Y los espressos, por lo general, se preparan en un ratio de 1 a 2. Digo por lo general porque aquí pueden incluso ver cómo hay ciertas variaciones. En algunos países, en Europa, en general, todo el continente, en Estados Unidos, en Australia, se trabaja también con ratios que van desde 1, 1.5 o bueno, o hasta 2. El tamaño de la bebida debe estar entre los 25, los 40 mililitros. Y aquí también hay una aclaración. Por ejemplo, en Colombia se tienden a sacar un poquitico más arriba de 25 y menos de 40. Pero digamos que en general estas son como las proporciones. El ristretto es otra bebida que se hace también muy parecida al espresso, pero donde ya vamos a tener unas dosis, una dosis diferente que es 1 a 1. Entonces es una bebida que nos va, pues el sabor, es un sabor que lo vamos a sentir con una acidez muchísimo más marcada. Y bueno, y por el otro lado está el lungo, donde ya lo que vamos a tener es como unas notas mucho más amargas, ¿cierto? Aquí vemos también entonces las diferencias entre los tamaños. El ristretto va a ser mucho más pequeño, los 20 mililitros, no sobrepasaría por ahí los 25 mililitros, y el lungo antes no sería menor a 45 mililitros, pero está aproximadamente entre unos 50 y unos 60. Bueno, y por último, el doppio, que doppio significa doble, es lo que normalmente se conoce como un espresso doble. Bueno, y ya bebidas que se entran a preparar con el espresso tenemos al americano y al long blanc. El americano, bueno, es una bebida que nace en Italia, pero la razón de eso es que los soldados americanos, cuando estaban en la Segunda Guerra Mundial,
Ellos estaban acostumbrados era a tomar bebidas filtradas, mucho más suaves. Y cuando llegaban a pedir un espresso, les parecía muy intenso el sabor. Entonces lo que hacía era que pedían aparte un vasito de agua y lo diluían. Entonces, claro, ellos siempre lo pedían así, la gente lo empezó a ver y ya lo empezaron a asociar como dame un espresso a lo americano. Y bueno, y por eso el nombre. Esto fue en la Segunda Guerra Mundial, que empieza como a finales de, eso fue como en el 39, pero se populariza como tal es en los 40. La proporción estándar es de 1:2. Entonces estamos diciendo que son 2 partes de agua por 1 de café. Con todas estas bebidas vamos a ver siempre lo mismo, es que culturalmente empiezan a variar. Entonces también vas a ver cómo en algunos países empiezan incluso a agregarle mucho más agua o también por tratar de hacerlas más grandes, entonces la preparan, por ejemplo, con un dopio y no solamente 4 veces el agua, sino incluso más. La temperatura en la que se debe agregar el agua al espresso, digamos que debe estar por los lados de los 70 grados centígrados. ¿Cuál es la idea? Que en el momento en el que tú le sirves a alguien el americano, se lo pueda tomar inmediatamente, que no tenga que esperar que la bebida se enfríe. Entonces, por eso hablamos de esta temperatura. Y hay otra bebida muy parecida al americano, que es el Long Blanc. Aquí es cuando tenemos que decir que, bueno, el orden de los factores sí altera el resultado, y es porque en el americano tenemos primero el espresso y después el agua, pero en el long blanc es al revés. Se agrega primero el agua y encima se agrega el espresso. Uno pensaría, pero es lo mismo. Y no, sí hay un cambio en el sabor. Bueno, principalmente cuando tenemos un long blanc, no se rompe la capa de crema que queda en la parte superior. Entonces, al momento de tomar la bebida, el sabor va a ser mucho más intenso, incluso queda la sensación en boca mucho más fuerte que con un americano. Ah, bueno, y por cierto, este Long Blanc es muy popular en Australia y en Nueva Zelanda. Y bueno, el origen se lo pelean entre estos dos países. Ahora, hasta este punto vimos las bebidas que son solamente con espresso y agua. Ya ahora vamos a hablar de las bebidas a las que se le adiciona leche, bueno, o otros ingredientes. El primero es el espresso macchiato. La palabra macchiato es italiana, significa manchada. Acá lo que vamos a tener es un espresso al que se le adicionan 1 o 2 cucharadas de crema de leche. Es una bebida que es potente, es cremosa, la sensación que deja en boca. Era muy popular sobre todo para personas, hombres, que bueno, no querían tomarse un cappuccino, no era como para ellos, entonces se tomaban el macchiato. Y normalmente, como el espresso, se toma de un solo sorbo. Se mezcla e inmediatamente se toma. Es muy común que el macchiato lo vean servido en estas tazas pequeñas o también en tazas de vidrio como se puede servir el espresso. Bueno, el cappuccino. El cappuccino es una bebida que nace en Italia. La historia se remonta al momento en el que los turcos dejan en Italia los sacos de café y bueno, los monjes capuchinos empiezan a preparar el café, pero entonces para cambiarle el sabor le agregaban leche y le agregaban miel. El resultado de la bebida era muy parecida a la túnica que utilizaban los monjes. Entonces digamos que por eso se empezó a asociar con el nombre de capuchino. Bueno, aquí también hay algo y tiene que ver con los tamaños y las variaciones que hay con los ingredientes. Hoy en día, pues miel no lleva, obviamente. La idea de la proporción de espresso, de leche y de crema es que sea aproximadamente 1/3 de cada una cuando vemos las tazas. Sin embargo, bueno, cuando empezamos a ver, por ejemplo, cómo se sirven los capuchinos acá en Colombia, a veces se sirven en tazas tan grandes que muchas veces estas proporciones cambian un poco. Entonces no es algo que sea como una camisa de fuerza que tenga que ser así. Los tamaños
también varían mucho de acuerdo a los países, a las culturas. Por ejemplo, bueno, en Colombia les decía que son más grandes, entonces pueden estar entre unas 9, unas 12 onzas, mientras que si vas, por ejemplo, a Italia, pides un capuchino, va a ser mucho más pequeño, puede estar entre las 6 y las 8 onzas. La idea acá con el capuchino es que los ingredientes, pues la leche, la crema, el café, se empiecen a mezclar y esta leche hace que se resalte mucho más el sabor del café. Hola, ¿alguien habló? ¿Alguien abrió el audio? No. Bueno, listo. Entonces, otra bebida que tenemos es el latte. El latte es una variación del capuchino en el que ya lo que tenemos es mucha más leche y la capa de crema es mucho más angosta. Incluso se calcula que aproximadamente la capa de crema de un latte puede ser alrededor de 1 centímetro, mientras que en el capuchino se ven unas capas mucho más gruesas. El capuchino, ahorita hablamos de, perdón, aquí en el latte se ven las capas más gruesas, me enredé. Bueno, el capuchino estamos viendo que era mucho más pequeño, entre aproximadamente unas 8 o 9 onzas, mientras que acá en el latte ya tenemos de 9 onzas hasta 20 o incluso más. Y acá es el caso de una cadena muy conocida, por ejemplo Starbucks, que maneja tazas de 20 onzas, incluso ellos tienen una más grande que es de 30 onzas. Entonces, obviamente pues la ración entre, la proporción entre leche y café no es la misma, la bebida sabe mucho más lechosa y por eso mismo también es el nombre. Latte es también una palabra italiana que significa leche. Bueno, el mochaccino, derivado del anterior, derivado del latte, es muy parecido pues al latte, pero entonces ya lo que lleva es chocolate. A mí por lo menos me dicen mocha y obviamente uno piensa en chocolate, pero es de hecho muy interesante cuando uno entra a buscar el significado de la palabra. Y una nota aquí interesante es que mocha tiene en realidad relación, es con una ciudad en Yemen, es una ciudad costera en el Mar Rojo, donde se vendía mucho café arábica, mocha, era conocido por el sabor del chocolate. Y bueno, esto fue cambiando la palabra hasta que ya hoy en día tenemos la bebida conocida pues como el mochaccino. El chocolate, acá pueden ver algo en la imagen y es que es el espresso, encima el chocolate y después la crema. Aunque el chocolate y el espresso en realidad puede ir primero uno o el otro. Y el chocolate puede tener muchas variaciones. Se puede hacer con chocolate en polvo, con cacao, con chips de chocolate, con sirope, pues o jarabe, sirope de chocolate, o incluso las barras de chocolate dulce. Normalmente uno lo encuentra con chocolate negro, pero también se puede hacer con chocolate blanco, o incluso hay mochaccino, que es la mezcla entre los dos chocolates, y se llama mochaccino cebra, es como por los colores. Es común que al momento de servirlo se decore, no solamente como con arte latte, sino que también se decore con un sirope de chocolate o incluso una de las variaciones es con crema chantilly o crema batida en la parte superior. Bueno, entonces estas bebidas que ya acabamos de ver, el capuchino, el latte, el mocha, digamos que estas son las bebidas más tradicionales. Hay otras bebidas o las bebidas clásicas. Ya hay otras bebidas que se nos están volviendo costumbre, que es muy común que ya las ofrezcan en las tiendas. Una de ellas es el flat white. El flat white, yo creo que hace poco, no mucho tiempo, es que en Colombia se empezó a vender, pero es una bebida que es muy popular, igual en Australia y en Nueva Zelanda. Y la idea aquí era, bueno, en los 80 las personas estaban pidiendo capuchino, pero querían una bebida que fuera mucho más parecida al capuchino tradicional, que fuera mucho más fuerte en sabor. Entonces, digamos que en comparación, un flat white es como
más pequeño que un capuchino, pero en cantidad de leche es mucho mayor, parecida a un latte, o sea que podría ser es mucho más pequeño que un latte. Tiene pues por lo tanto menos crema. Los tamaños están entre los 5 y las 7 onzas. Y recuerdan que yo les decía ahorita que el latte puede tener una capa de crema de aproximadamente 1 centímetro, mientras que un flat white es más o menos de medio centímetro. Es mucho más pequeño. Al final de los ejercicios que quiero mostrarles y que Juan Gabriel nos va a ayudar es poder ver esas diferencias entre las tres bebidas que más se puede uno como confundir, el cappuccino, el latte y el flat white. Es muy común que esta bebida se sirva en vaso de vidrio, como el que pueden ver aquí en la imagen. El cortado. Este es un café que es como más tradicional, por decirlo así. La idea y la proporción es que la mitad de la taza es el espresso, la otra mitad es leche y crema. Se confunde mucho con el macchiato porque el macchiato es el espresso con las 2 cucharadas de crema. Sin embargo, esta es mucho más suave por lo que también lleva la leche. Bueno, y en el momento también en el que se tiene a un cliente en tienda, es importante al momento del que pida un cortado, tener la claridad o hacer la salvedad de cómo lo quiere, porque es muy común que se confunda el cortado con un café con leche en el que ni siquiera se calienta o se texturiza la leche. Café vienés. Acá ya entramos un poquitico como a las bebidas que se vuelven casi postres. Entonces, el café vienés es muy popular en Viena, muy popular también en los cafés en Budapest. Y lo que tenemos es un espresso al que se le adiciona encima eh, crema batida o crema chantilly. Bueno, otro de los nombres también por los que se conoce es espresso con pana. Y es común que encima del chantilly se empiecen a adicionar muchos más toppings. Entonces tenemos cáscara de limón, entonces contrasta con el sabor de la crema y el café. También chocolate o cocoa, canela en polvo. Bueno, aquí por ejemplo en la imagen vemos incluso están unas galletitas pequeñas, pero esto es muy común pues como la decoración. Café irlandés. Bueno, el café irlandés nace en los 40, un vuelo comercial donde bueno, los pasajeros del vuelo tenían mucho frío y se les preparó un café al que se le adicionó whisky irlandés. La mezcla de sabores fue cogiendo mucha popularidad. Bueno, y hoy en día es un café que se consume en muchas partes del mundo, pero con ciertas variaciones. Esta copa, de hecho, se conoce normalmente como la copa irlandesa y es como la tradicional en la que se puede servir esta bebida. Existen también variaciones en las que se les puede agregar chantilly por encima. Y como un hijito del café irlandés tenemos el carajillo. Bueno, el carajillo acá en Colombia es muy popular. Normalmente siempre lo asociamos con café, aunque en algunas ocasiones no expreso, sino también café americano o café filtrado al que se le adiciona licor. Bien. Tengo... Hola, listo. En Colombia, por ejemplo, es muy común que se haga con ron o con aguardiente. Esta imagen, de hecho, no sé si vieron nuestras redes sociales, pero esta semana, no, la semana pasada, durante el fin de semana hicimos una publicación, un video donde Sara nos mostró cómo preparaba una bebida con ron blanco. Entonces, si el de la foto no es aguardiente, ron blanco sugerido. La palabra o la definición de carajillo, hay muchas opciones, la historia no es tan clara, pero digamos que carajillo se podría asociar con corajillo y es pues como una expresión española en la que las personas se tomaban el café con alcohol para tener más coraje, para ver qué tan bravitos eran. Y bueno,
También dependiendo del país, entonces se utilizan otros alcoholes. En España, por ejemplo, brandy, ¿qué dije? En Cuba es muy común que se haga con ron y en México el carajillo es muy popular, se hace de muchas formas, entonces puede ser con mezcal, con licor de café o con licor 43, que es un licor español de hecho, pero muy popular en México. Afogato. Bueno, este es sobre todo un postre, para mí es difícil como considerarlo un café, pero pues entra en la variedad de estas bebidas derivadas de espresso, en las que tenemos una bola de helado, o puede ser también tradicionalmente con una bola de gelato italiano, que se ahoga, por eso el nombre, que se ahoga dentro de un shot de expreso. Entonces se derrite y se empiezan a fusionar los sabores. Bueno, con este entonces terminamos la lista como de las bebidas clásicas y tradicionales. Pero entonces acá es importante también como ver algo, y es que cuando hablamos de todas estas bebidas, vamos a tener unas variables que van a empezar a influir en la preparación, pero también en cómo nosotros percibimos, cómo sentimos estas bebidas. Una, pero aquí crucial y muy importante, es la temperatura de la leche. Al momento de preparar las bebidas, pues lo primero es texturizar la leche. Si no tenemos una buena textura, no vamos a poder generar una buena capa de crema, no se van a mezclar bien los sabores. La próxima clase del día viernes es precisamente sobre leches y a profundidad se va a hablar un poquitico de esto. Pero entonces aquí es importante aclarar algo, y es que por ejemplo con la leche hay una temperatura ideal. Hace mucho tiempo se cambiaban las temperaturas. Entonces, por ejemplo, el capuchino tenía una temperatura mucho más baja que un latte. Hoy en día las temperaturas tienden a ser las mismas, pero las K tiene ciertas recomendaciones para la texturización de la leche. Entonces vemos que ellos aconsejan texturizarla, calentarla entre unos 55 y unos 65 grados centígrados. Acá en Colombia, por lo general, se tiende a calentar a los 60 grados, 2 más, 2 grados menos. Pero es también muy importante es saber que si la leche se calienta por debajo de los 55 grados, la crema y la leche en general va a ser muy inestable. Entonces, sirves, por ejemplo, un latte y al momentico ya se ha caído completamente la crema, ya se ve mucho más plana. O también, si la calientas por encima de los 70 grados centígrados, no es saludable para el consumo humano y empieza a cambiar el sabor. Ya te vas a ver a una leche hervida como quemada, ese sabor como quemado, e incluso empieza a tener como un sabor y un olor sulfúrico que va a dañar completamente el resultado del café o pues de la bebida. Y aquí también me parecía muy interesante hablarles de algo, y es que, bueno, en Colombia las leches que nosotros más utilizamos son las leches animales, sobre todo de vaca, aunque en el mundo se utiliza mucho también leches como leche de cabra, leche de búfalo, pero hay unas leches que han ido cogiendo mucho protagonismo, son un mercado en crecimiento, y son las leches de origen vegetal. Digo leches porque, bueno, oficialmente no deberían llamarse leches, así las conocemos, pero incluso desde el mercado ya hay una tendencia por tratar de cambiarles el nombre, que sean más como bebidas vegetales. Tal es el caso, por ejemplo, de una marca de acá de Medellín que produce leche de almendras, y tuvieron hace poco, eso fue ahorita en cuarentena, tuvieron que botar completamente unos lotes de leche porque en la parte de afuera decía leche de almendras, y esto no era permitido. Bueno, ¿qué pasa con estas leches? Que en tendencia en el mercado se piden mucho, es un mercado que, como les decía, va en crecimiento, las ventas se cree que, por ejemplo, para el 2024 estén cerca de los 34 billones de dólares.
En Colombia ya hemos empezado a usar algunas de estas, como la leche de almendras, por ejemplo. La leche de soya hace algunos años tuvo como un pequeño auge, pero digamos que por algunos problemas, sobre todo relacionados con la salud humana, la soya ya no se está vendiendo tanto. Y bueno, también hay otras leches como la de marañones, la leche de avena, leche de coco, leche de arroz, leche de guisantes. Los guisantes tampoco son muy populares acá, pero son como unas habichuelas planitas. O finalmente la leche de cáñamo, que es una de esas leches que a mí me sorprende porque perfectamente podríamos producirla y a nivel mundial está ganando mucho protagonismo. ¿Qué pasa? Que el barista debe entender que la forma en la que se texturizan estas leches es completamente diferente a cómo se texturiza una leche de origen animal. Las temperaturas no son las mismas. Algunas de estas leches van a producir muy buena espuma o muy buena crema, producen las microburbujas, es el caso de la leche de almendras, pero hay otras que no. Entonces es todo un reto para el barista empezar a experimentar con esto y poder sacar un buen resultado al final. Bueno, y algo también muy importante es entender que cada una de estas leches tiene un sabor particular, entonces obviamente nos va a cambiar el resultado de la bebida. Bueno, ¿qué otros factores también nos van a entrar a influir en el momento en el que nos tomamos una bebida, en el momento que se la damos a un cliente? Es el material y el color en el que se sirven las bebidas. Por un lado, el material, bueno, vemos que los que más se utilizan son cerámica, porcelana, vidrio, metal, plástico, papel o cartón. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cada uno de estos materiales va a tener unos beneficios, como también va a tener cosas que no son tan positivas. Y bueno, y esto afecta entonces también la percepción que tenemos del sabor de la bebida y qué tan buena calidad vamos a creer que tiene o no. Por ejemplo, no es lo mismo si yo te sirvo un café, por más que sea de un puntaje por encima de 90, por ejemplo, yo te lo sirvo en un vaso de papel, no te va a dar la percepción de que el café te sabe tan bien como si te lo sirvo en un vaso o en una taza, perdón, de cerámica o de porcelana. Este material, la cerámica y la porcelana, los dos, guarda muy bien la temperatura, entonces también permite pues que tu bebida esté caliente por mucho más tiempo. El vidrio tiene las mismas características como en cuestión de temperatura y también tiene un beneficio, digamos, como a nivel estético. Y eso lo vamos a ver ahorita. Vamos a preparar algunas de las bebidas en vidrio, entonces vamos a poder ver las capas. Esto a muchos clientes, pues sí, personalmente a mí me gusta verlo, aunque aquí vamos a ver algo que tiene el vidrio. Y es que con bebidas que son solamente a base de espresso, nos va a cambiar un poco la percepción que tenemos. ¿Por qué? Si yo tengo una taza, por ejemplo, de cerámica, la taza es blanca, yo lo que voy a ver es que se me va a realzar la intensidad del color de la bebida. Entonces, incluso el sabor me va a parecer más intenso. Mientras si yo tengo una taza transparente, yo voy a ver mucho más clara la bebida. No, al momento de consumirla no me va a parecer tan intensa, incluso puede ser la misma bebida, pero esto cambia. Y miren, les voy a dar un ejemplo. Antes de la clase, ahorita en la tarde hice un filtrado, hice una melita, la serví en taza de cerámica, la serví en taza de vidrio y es impresionante cómo, aunque es lo mismo, te estás tomando lo mismo, no va a ser la misma percepción que tienes. Entonces esto también es importante al momento pues, de servir. Y bueno, y en cuanto a estos dos últimos materiales que tenemos acá, hay que tener en cuenta el metal y el plástico pueden generar residuales. Incluso el plástico puede tener elementos que son nocivos para la salud humana. El papel también puede desprender sabores, entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Eso sí, pues, papel, cartón, ideal
para tiendas, para bebidas que manejan mucho el takeaway, el bebidas para llevar. Bueno, y finalmente, conectado con un poquitico de lo que les explicaba ahorita, está toda la parte del diseño y el color que escogemos para las tazas en las que servimos las bebidas. Yo les decía, el color de una taza afecta la forma en la que se percibe el color del café y el color del café afecta la percepción del sabor. Hay unos estudios que se han realizado sobre esto. Si alguno de ustedes de pronto está interesado, en el documento que les vamos a compartir de la clase van a encontrar la información de este estudio, donde se ve, por ejemplo, cómo si sirves una bebida de café en una taza blanca, te va a dar la sensación de que la bebida es mucho más dulce, mientras que, por ejemplo, la sirves en una taza azul y esta taza azul lo que va a hacer es que intensifica el color de la bebida. Recordemos que el azul es el color complementario del café. Entonces, esto va a hacer que mentalmente se me eleve la calificación de amargor de la bebida. Bueno, y en este estudio también vemos una información que me pareció muy interesante, y es como, por ejemplo, una mujer, al momento que nosotros tomamos un café de una bebida, de una taza roja, perdón, nos va a parecer que el aroma es mucho más intenso y bueno, y también que la temperatura es mucho más elevada que si no lo tomáramos de otra taza. Y con el amarillo, por ejemplo, nos va a parecer que es una mezcla que no tiene como mucho cuerpo, que es más bien débil. Entonces, miren, aspectos muy importantes que hay que tener en cuenta. Entonces, no solamente en la preparación, sino también al momento de servir. ¿Sí? Bueno, entonces ya en este momento vamos a pasar a la parte práctica, donde ya lo que vamos a hacer es que vamos a ver cómo se preparan las bebidas. Vamos a tener de invitado a Juan Gabriel, que viene. Entonces, Juanga, ustedes lo deben conocer, él es profesor de acá de la escuela, tiene experiencia de trabajo en tienda y él nos va a hacer entonces algunas videos para que podamos ver y podamos comparar. Si tienen preguntas, pueden empezar a hacerlas. Yo entonces lo que voy a hacer en este momento es que voy a cambiar de pantalla, dejar de compartirles la presentación y me voy a pasar entonces a celular, donde les voy entonces a mostrar un poco pues del proceso. Víctor, si puedes también ayudarme. Listo, que listo. Hola, Ignacio. Bueno, Juanga tiene en este momento un inconveniente, ya viene. Entonces, lo que podemos hacer en este momento es que podemos empezar con preguntas. ¿Listo? Si tienen preguntas o incluso comentarios. Por ejemplo, ustedes, ¿cuáles bebidas saben preparar mucho mejor? O, bueno, ¿qué bebidas quieren que Juanga nos prepare ahorita en un ratito? Los leo. Pronto Víctor en este momento nos puede ayudar con los micrófonos. También si de pronto alguno quiere hablar, bienvenido. Y si no, pueden escribirme. Listo, todos pueden hablar en este momento. ¿Quién me saluda por lo menos? Yo los escucho. Carolina, yo tengo una pregunta. Mira, no, Omar, dale. No estoy tan... no he manejado máquinas de expreso yo. Entonces mi pregunta Qué es... pena, un segundo, te voy a más bien a cerrar aquí porque el audio está... Se fue. Hola, qué pena. Así sí. ¿Todos en este momento? Sí.
Listo. Me decías entonces que nunca has manejado máquina de espresso. Sí, entonces la pregunta es al inicio mostrabas tú pues las diferencias de el espresso y luego mostrabas el lingo y mostrabas el ristretto, que depende pues el gramaje que estoy utilizando de café y también de agua. Sí, la dosis, sobre todo la dosis que estás utilizando, la proporción. Entonces, la máquina de expreso tienes que estar haciendo algunos ajustes para que te realice uno u otro café o... No, en realidad, mira, en el momento en el que voy a cambiar acá la cámara, mira, te presento la bebé de la escuela, la máquina de expreso de acá de la escuela. Entonces, teníamos una pregunta, Juanga ya está aquí. Buenas noches, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo van? ¿Todo bien? Todo bien, Juan. Juanga es el profesor de experiencia en tienda. Entonces, Juanga, aquí tenemos una pregunta. Nos dicen, si yo, por ejemplo, voy a preparar, él no tiene experiencia con máquina de expreso, entonces él quiere saber si él va a preparar un expreso, un lungo, un ristretto, si debe cambiar la cantidad de café. Respuesta, no. Pero Juanga, de hecho, listo, perfecto, si quiere, hagamos esta respuesta práctica. Listo, está bien. Antes que nada, tienen que tener claro que no importa si es espresso, ristretto o lungo, la cantidad de café seco es la misma. Lo que cambia es la cantidad de bebida que extraemos de esa bebida. Lo que sí hay que tener en cuenta es que no importa si es ristretto, espresso o lungo, se tiene que extraer en el mismo tiempo. Lo que tenemos que cambiar es la molienda para que el café nos salga más rápido o menos rápido. ¿Listo? Porque como vamos a hacer un ristretto, un espresso y un lungo, se van a dar cuenta que van a salir en tiempos diferentes cuando tendrían que salir en el mismo tiempo. ¿Listo? Bueno, vamos a poner esto en la base. Listo, entonces acá tenemos 18.1 gramos de café. Vamos a trabajar con ese en toda la clase y nos vamos a ir con el primero, con el ristretto. El ristretto dice que es un ratio 1:1. Entonces vamos a mirar cuánto tiempo se tarda en salir 18 gramos de café en espresso con 18 gramos de café en seco con un ratio 1:1. Recordemos que esos 18.1, Juanga antes de la clase calibró la máquina y bueno, esto fue lo que salió de acuerdo al café que tenemos en este momento acá en la escuela. En tiendas de especialidad, pues por lo general se maneja la gramera, entonces también como dando la respuesta sobre qué bebida vamos a sacar, entonces eso lo vamos a saber es pesando entonces la bebida final. Listo, entonces un ristretto sería algo más o menos así. Si podemos ver bien, si quieres poner la cámara tuya ya. Sí, voy a abrir la cámara también de la pantalla, pero... no da. Simplemente abras allá el zoom que yo lo vea y ya, listo. Este salió en 17 segundos, cuando tuvo que haber salido entre 25 y 35, entonces de ahí de entrada sabemos que no va a quedar un ristretto como tiene que quedar. Ahora vamos a tirar un espresso.
Vamos preparando la dosis del lungo. ¿Qué ratio se usa para el lungo? Para el lungo se usa un ratio de 1:3, aunque en algunos países ya están empezando a utilizar unos ratios mucho mayores, ratios de 1:4 o incluso más. Pero sí, oficialmente, o digamos como lo estándar, es 1:3. Entonces aquí está la diferencia, vamos a ver si se logra percibir. Un momento. Acá. Entre un espresso y un lungo. Este es el espresso. El espresso sí está bien calibrado, salió 34 segundos. Una bebida de 36 gramos. Eso quiere decir que es casi 1 gramo por segundo. Y el lungo, pues, se va a tardar mucho más cuando tendría que tardarse el mismo tiempo. Chicos, lastimosamente, como hicimos cambio de pantalla y se me salió del computador, se me borraron las preguntas viejas o las preguntas que me hicieron antes de cambiar. Entonces, si hay de pronto preguntas que aún no les haya respondido, pueden por favor volverlas a escribir y ya acá les damos soluciones. Juan, acá están diciendo que con que tú demuestres tus habilidades de arte late, nos muestres cómo hacer un unicornio, ya la clase se libró. Listo, entonces ya por acá vamos en los 42 segundos con una bebida del triple. En total fueron 46 segundos y se tuvo que haber demorado los mismos 25 a 35 segundos. Entonces el ristretto, el espresso y el lungo. Listo, entonces, ¿con cuál bebida o cuáles han escogido ellos? Bueno, entonces, cuéntenme con qué bebidas quieren que empecemos, qué bebidas quisieran ver la preparación. Bueno, hay una pregunta que es, ¿en qué temperatura más o menos se deberían texturizar las leches vegetales? Y que le gustaría que hicieras un flat white. Flat white. Sí, entonces empecemos con eso. Un flat white para esta mesa, por favor. Bueno, la temperatura de las leches vegetales, todas las leches van a tener entonces temperaturas diferentes. Digamos que ahí la temperatura ya tocaría empezar como a jugar un poquitico con las leches, porque dependiendo de qué tanta grasa tenga la bebida, se va a poder de pronto texturizar un poco más, un poco menos. Pasa mucho con la leche de almendras, que si se empieza a texturizar mucho más, cambia el sabor y empieza a coger un sabor como a quemado. Eso, de hecho, es muy común que pase en tiendas acá en Medellín. Juanga, tú que tienes experiencia trabajando en tienda, ¿qué tal es tu experiencia con leches vegetales? La verdad, ha sido muy... Yo digo que es como cuando se quejan de una Chemex. Sí se pueden texturizar, sí se puede dibujar, simplemente hay que como mimarlas un poquito más, porque por ejemplo la leche de almendras de Alpina, es muy densa, entonces texturizarla es muy difícil y casi siempre queda como muy espumosa y no queda con crema y casi siempre queda es muy líquido. ¿Qué pasa entonces en estos casos? Es buscar la leche que es y darle el manejo que es, porque texturizarla es mucho más difícil, porque hay dos extremos, o te queda muy texturizada, muy espumosa, o te queda muy líquida. Incluso algunas marcas a nivel mundial han empezado a desarrollar productos especiales para baristas,
En este momento acá en Medellín sé que se puede conseguir una leche edición baristas de Silk, una leche de almendras. Incluso tenemos ganas de conseguirla acá en la escuela para empezar a hacer ejercicios con ella. Entonces, en resumen, no hay nada escrito. Es un poco de empezar a experimentar con las leches y entender que muchas veces las temperaturas sí pueden ser por debajo que las leches animales, pero otra vez no hay como una temperatura exacta o una temperatura sugerida. Ignacio te dice que si le puedes guardar bebidas para mañana. Sí, claro, hombre. El amigo Ignacio. Listo, entonces. Ignacio es Nacho. El flat white es un espresso igual, un espresso doble como se conoce, pero lo que vamos a hacer es darle poca crema. Si de pronto nuestra leche quedó con mucha crema, simplemente le botamos un poquitico y le vamos a poner leche con menos cantidad de crema. ¿Listo? Y este sería un flat white. Perfecto. Se parece incluso un poco al que utilicé para la presentación. Juan, ahí, listo, ahí sí lo podemos ver. Ahí sí se ve. Sí, señor. A ver, yo veo. Listo, perfecto. Entonces, un flat white realmente es muy rico porque es un poquito más fuerte que un cappuccino, no tan fuerte como un macchiato y se ve mucho más bonito porque casi siempre se sirve en vaso de cristal pequeño. Listo. Y obviamente un sabor mucho más intenso, claro, que un latte. Listo, ¿cuál sigue entonces? Bueno, hagamos entonces el cappuccino y el latte para que podamos ver bien las tres bebidas y ver las diferencias. Listo, perfecto. En casi todas las tiendas de la ciudad sirven el latte acá, en esta taza. Un segundito para que se pueda escuchar bien. Entonces, hay dos opciones. Dividir el espresso doble, como lo vamos a hacer ahora, que es poner las dos tacitas juntas, pero usar solamente medio espresso, o utilizar el mismo recipiente, pero mucho más grande, con el fin de que le quepa mucha más leche. Listo, a mí me parece que un latte de más de 9 onzas ya es muy hostigante, muy empalagoso, se enfría más, entonces lo ideal es dividirlo. Nosotros vamos a utilizar estas tazas para que puedan ver la diferencia entre un cappuccino y un latte. ¿Listo? ¿Cuál hago antes entonces? ¿El cappuccino o el latte? El cappuccino. ¿Qué figura quieren que le haga Juan al cappuccino? Ah, ese es el compromiso. Pueden escoger. Un cisne. Listo, David, daba un cisne. Prometido. Voy a hacer todo lo posible. Entonces, de entrada quiero que vean dice Ana, la cantidad de espresso que lleva versus el latte. Listo. Un truco muy bueno es texturizar en una jarra más pequeña y luego pasar a una jarra más grande. Listo, eso funciona súper bien. Y nos preguntan que por qué razón ese cambio, ¿por qué no al revés? Bueno. Primero porque te ayuda a ser más preciso con la cantidad de leche que usas para que no botes. Segundo, porque si la leche no está muy fría, va a ser mucho más fácil que
que le puedas dar rotación para que genere más crema. Y tercero, porque le puedes desarrollar más azúcares o carbohidratos calentándola unos 2 graditos más, pero se los quitas para que no se queme el cliente pasándola luego a otra jarra más grande con la que puedes hacer un dibujo. Listo. Por esas 3 razones principalmente. Lo ideal es que la leche quede como la textura de una caneca de pintura blanca recién destapada. Listo. El momento de la verdad. David, a ver si ahí se ve. David. Uy, mucha luz. No, un momento, yo le cambio la luz. Si quieren, déjenme, yo lo pongo con el nuevo. Un momento. No, ahí está. Ahí se ve. No, espérate, ahora yo entro. Más fácil. Sin luz se ve mejor. Dale ahí a ver. No, sin luz. Sí, perfecto. Excelente. Ahora, Vamos con el latte entonces. correcto. Listo, entonces le muestro por acá. Está por acá. Y el latte. Bueno, el cisne, la verdad, quedó muy limpio. Lo ideal es que el aro de café quede súper limpio, que no quede untado como con leche y que la figura quede muy centrada. Bueno, vamos a hacer entonces el espresso ahora sí del latte. Entonces Dice está David que listo, que ya apagó el rato Ya, con bueno. solo ver el cisne. genial. Gracias, David. Igual espero que también te haya gustado verme. Entonces ya lo que yo voy a hacer es poner como a pesar las 2 tazas donde vamos a extraer. Y la extracción sigue siendo igual, pero voy a dividir un chorrito para guardar, que puede servir para bebidas frías, para capuchino frío, para mocachino frío. Y el otro chorrito sí va a caer en el recipiente. Como a reciclar leches. Juan, entonces nos explicas que ahí lo que estás haciendo es que no vas a utilizar el espresso completo. No, sino medio solamente. Listo. Pero esto es por lo que estamos utilizando una taza más pequeña. No, ¿Correcto? porque estamos utilizando la misma taza. Pues por Entonces, eso, una taza más pequeña comparando con el del... exacto, pero mira que pues la del capuchino y la del latte sigue siendo igual. Entonces la única forma de que tenga menos café, ¿cuál es? Ponerle menos café. Claro. Si tuviéramos vasos más grandes o quisiéramos hacer el ejercicio con vasos más grandes, simplemente ponemos el mismo espresso, pero en un vaso por ahí 3 veces y lo llenamos con leche y eso va a hacer que la intensidad baje. Listo. Recuerden que siempre purgan y texturizan. David quiere que el unicornio lo haga yo. Ah, bueno. David, en una próxima oportunidad. ¿Hay más preguntas? Que tú y Víctor me hacen la auditoría para el unicornio. Ah, genial, listo. Bueno, me queda de tarea. Entonces aquí vamos a, de hecho sobra, no sé si se ve, un poquitico nomás de leche, no es tan caliente, no es tanta y vamos a ser más eficientes, si no nos va a quedar un montón de leche que luego hay que enfriar. Listo. Bueno, vamos a ver qué sale. Si no sale nada, ya estoy pago. Ya. Entonces ahí podemos ver que uno es más clarito que el otro. Y la crema de este es un poco más
Es diferente también a la del capuchino. Acá solamente en el aro que nos queda encima se ve que este es más oscuro que este. Entonces el orden de más fuerte a menos fuerte sería flat white, capuchino y latte. ¿Listo? Bueno, yo voy probando el flat white. Ignacio nos está compartiendo una imagen. Muy bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es un... Parece como un nitrocolbrio. Eso parece un irlandés, pero con crema encima. Bueno, Sí. entonces, ¿cuál sigue ya? ¿Falta el espresso, el americano o el macchiato? El primer café frío que hizo Ignacio, Genial, con leche. genial. Se ve delicioso. ¿Cuál sigue entonces, Caro? ¿Cuál más? Listo, entonces, ¿con cuál seguimos? ¿Qué te parece si sacamos un macchiato? Genial, listo. Eso va a ir en estas copitas para que puedan verse todas las capas. ¿Qué pasó con el flat white? Se desapareció medio. Sí, estaba roto el vaso está roto, vean. Bueno, entonces el truco para mí de un café con mucha calidad de este tipo es que le saquemos mucha crema a la leche. Entonces, para este sí hay que ser un poquito más amplios, hay que gastar la misma cantidad de leche que se utiliza para un café grande, porque es muy complicado sacar tan poquita crema solo con esto de leche. Entonces yo estoy utilizando la medida normal. Lo que voy a hacer es que voy a permitirle más ingreso de aire a la leche para que se caliente y genere mucha más espuma. Listo. Entonces acá tenemos un muy buen espresso, muy bien calibrado, por cierto, un espresso. Y vamos a texturizar dejándole entrar bastante aire. Listo. Entonces ya simplemente vamos a coger con una cuchara y le ponemos 2 cucharadas dentro y ya. Entonces, aquí está, la misma cantidad de leche. Claramente se ve mucho más pesada, mucho más grumosa, que no se va como a mover tanto. Vamos a coger con una cuchara y le vamos a poner suavemente. Listo. ¿Cuántas cucharadas de...? Son 2 grandes, así como esta, pero okay. como he cogido nomás como la puntica, entonces por eso he echado varias. Listo. Pero dígales que quede. Y el resultado sería este. Un manchado, un macchiato más o menos. Pues perfecto. Espresso macchiato. Y es más, yo lo tomaría también como postre. De hecho, a veces yo lo pido cuando quiero un cafecito que no sea muy grande. Es muy intenso, pero es muy rico. Aquí claramente se pueden ver las 3 capas. 1, 2, 3. Del espresso solo, el espresso con la leche líquida que se nos fue de la crema y la crema sola que pronto se mejor por acá. Miren, acá se ve muy bien lo que les hablaba de qué pasa si cuando servimos las bebidas en los vasos de vidrio, que podemos apreciar muy bien esas capas que se generan. Bueno, este macchiato también es ideal para personas que no son muy amantes del espresso, les parece de pronto muy fuerte, porque entonces la leche lo que hace es que la bebida queda mucho más dulce. Bueno, y como Juanga dice, él se lo toma como un postrecito. Juanga, ¿qué tal si terminamos con la que tú querías tomar hoy? Con un mocachino. No le vamos a hacer publicidad a la vida de campeones. Listo, vamos a hacer un moca entonces. ¿Lo hago en esta grande o qué? Sí, ya no hay más de esas. Bueno. O en el blanco. En el blanco. Listo.
Para mí, una bebida, un cappuccino italiano, tiene que ir acá, listo. Lo vamos a hacer en uno más grande, pero para que sepan que en Italia el cappuccino te lo sirven en 7 onzas. Saben, limpian todo, siempre purgan. De hecho, yo tengo el buen hábito de purgar muchas veces, siempre creo que no lo he hecho. Bueno, vamos con el último. David tiene una pregunta. Nos dice que si podemos explicar la clave para que en un café irlandés no se fusionen las capas. A mí me ha funcionado bien, David, ponerle mucho azúcar al whisky. Cuando le pongo mucho azúcar al whisky y sirvo un espresso, ojalá no sea muy líquido, sino más bien espeso, no se fusionan tanto, pero igual todavía... Al final se van a fusionar. Igual no les ha quedado perfecto nunca. Y lo otro también es que batas muy bien la crema de leche, porque si la texturizas bien y te queda muy pesada, muy consistente, no se va a hundir. Si de pronto quedó un poquito líquido, se va a ir hacia el fondo y te mezcló ya todo. Entonces, estamos con un cappuccino. Yo lo voy a hacer con un espresso sencillo, un espresso corto. Me parece que queda bien así porque ya es muy dulce, muy fuerte. Algo clave, y eso solamente se adquiere con la práctica, es texturizar la leche al tiempo que se está haciendo la extracción, porque así la crema del espresso no se pierde y la leche está en la temperatura óptima para poder verter. Pero como es un mocaccino y hay que diluir el Milo, pues yo primero filtro, luego se diluye este postre, que está bien dulce. Recordemos que acá lo estamos haciendo con Milo, pero también se puede hacer con cocoa en polvo, se puede hacer con chocolate, las barras de chocolate, chips de chocolate, o incluso los siropes, las cremas de chocolate. Igual yo lo mezclo otra vez para que se vayan todos los grumos. Hay más preguntas hasta ahora. David nos dice que él lo ha ensayado con Nutella. Sí, brutal. También queda súper rico, o con cocoa, o con cacao del 70 también queda súper buena. Entonces yo hago casi siempre eso, texturizo en una pequeña, caliento un poquitico más y aquí en esta se pierden más o menos 1 o 2 graditos, pero vamos a tener una leche mucho más dulce. Este sería un auténtico mocaccino. Si quieren le pueden poner cocoa por encima, canela. Y queda también súper rico. Perfecto. Bueno, ¿hay alguna otra Bueno. otra bebida?
Bueno, al principio Omar nos preguntaba que, bueno, que él no tenía tanta experiencia con la máquina de espresso. Nosotros acá en la escuela pues tenemos la máquina, obviamente queríamos mostrarles cómo se hacen las bebidas clásicas, pero también invitaciones que traten de sacar estas bebidas en la casa. Es muy, pues no muy fácil, pero sí se puede hacer. El espresso lo pueden hacer en una moka, en una cafetera moka italiana de las tradicionales, de las que les mostré yo en la última clase mía. Mira, Perfecto. asistente. En una de estas hay unas que las venden súper pequeñitas y podemos emular un espresso. No va a ser oficialmente un espresso, pero sí se puede emular un espresso. Se comporta supremamente bien. Hacemos aquí, servimos y luego lo que hacemos es calentar por a 50-60 grados leche en la casa y ponemos la leche en la prensa. Y vamos a poner el émbolo, ya van a empezar a subir y a bajar, subir y bajar. Y ahí vamos a texturizar leche. Denle suavecito para que no se texturice tan pesada y puedan incluso practicar arte latte. En cuarentena yo qué hacía, practicaba con una prensa y el espresso lo hacía aquí también, hacía algo súper concentrado, le ponía Milo de pronto y texturizaba acá mismo. Luego, si tienen la posibilidad de comprar una pitcher, tampoco son tan costosas, pueden practicar con ella. Si no, al menos un corazón con esta sí sale. A mí me han salido, entonces la idea es que tengan muchas ganas. La otra opción es... Yo no tengo en la casa moka, pero tengo la Aeropress Go. Entonces ahí también se puede emular el espresso. Correcto. ¿Alguna otra duda? ¿Otra bebida que quieran ver? Sí, dice David que la prensa francesa sirve, pero que la clave es no hervir la leche. Claro, recordemos que si se hierve la leche, el sabor va a cambiar, va a tomar este sabor como a sulfatoso, como a quemado, como a hervido. Ya no texturiza, sino que se espuma. Entonces no va a ser una crema densa como aterciopelada en tu boca, sino que va a ser muy espumosa y va a oler como a tetero. Yo lo que hago es que cuando ya empiezo a ver que sale la primera burbuja por el borde, ahí apago. Que no ha empezado a hervir, sino que llega como a 68, 70 grados, ahí apago. De hecho, si pueden medir, pues sería genial, pero si no, eso es una muy buena ayuda. Bueno, Caro, cuéntame. Bueno, no, yo estoy viendo por acá. Chicos, si tienen más preguntas, este es el momento. Listo, ya todos tienen en este momento los micrófonos activos. Si tienen alguna pregunta, bienvenida sea. Estoy mirando acá en este momento en el computador. Listo, Cata. Cata nos va a preguntar algo. No, bueno, chicos, si no hay más preguntas, entonces a todos muchísimas gracias por conectarse. Traten de sacar estas bebidas y como les dije, si no pueden hacerlo con la máquina de espresso, pues traten de hacerlo en sus casas con la moka, con el Aeropress y con la prensa francesa. A todos que estén muy bien y feliz noche. Chao. Chao, muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado mucho. Qué bueno que te pueda hacer un cisne, David, y a practicar. Cualquier pregunta que se les haya olvidado, la guardan para la próxima. Y en 8 días nos vemos con la introducción al arte latte, para que también estén ahí muy pendientes y le cuenten a todos los que quieran aprender sobre al menos cómo empezar a hacer figuras básicas. La clase dentro de 8 días del martes va a ser de arte latte. Listo, entonces nos vemos. Muchísimas gracias a todos por participar, muchas gracias a todos por conectarse, que tengan una feliz noche. Chao.